Dice que el Homo sapiens, el hombre sabio, esto lo que es el simius mendax, el simio mentiroso. Y es que la retroalimentación es un paso inicial hacia una naturalización en una relación de poder. Ahora, ¿qué sucede cuando esa retroalimentación en realidad es ficticia? Donde nos pintan la idea de que hay un circuito comunicacional, donde hay un emisor y un receptor, cuando las condiciones no son transparentes desde el vamos. Cuando al momento de poder acatar o querer ingresar a ese circuito comunicacional, se establecen una serie de ítems que yo, consumidor, los tengo que acatar y los tengo que aceptar para ingresar en ese esquema comunicacional. Ejemplo, quiero ser miembro de Facebook. Hay que aceptar ciertas condiciones, ¿no? Y ellos lo venden como sistema de privacidad o cierta información que si uno no se pone a leer detalladamente todo lo que plantean, automáticamente la mayoría de las personas por default acepta e ingresa, digamos, a consumir una red social. Vale decir que las condiciones de transparencia, en realidad, se podría hablar casi de cláusulas leoninas. En derecho hablamos de cláusulas leoninas cuando tienen una situación tan capciosa, digamos, y un requerimiento legal tan alto, una normativa que nos coloca a nosotros en una situación de debilidad estructural. O sea que las condiciones de intercambio no son iguales, recíprocas para ambas partes. Ahora, ¿qué sucede cuando ese consumo que vos estás realizando, además de ser decodificado, termina siendo una mina de información? No solamente para los sistemas partidarios, para un político de turno, porque termina de alguna manera sabiendo cuáles son tus simpatías, tus apetencias partidarias, a quién le pones un like y quién no. Vos sabés que a la hora de poder colocar un like, se está liberando en nuestro sistema nervioso una especie de, digamos, de hormona, que es la dopamina. Es una hormona que produce una sensación de felicidad, ¿no? Libera esa situación que a uno le produce una especie de satisfacción ficticia, porque de alguna manera uno se cree que con un like puede ser más o menos feliz, pero es una especie de aprobación social. Entonces, al momento que vos colocás un like en algún tipo de comentario político, en algún tipo de creencia, bueno, espiritual, religiosa o película o lo que sea, vos mismo estás terminando convirtiéndote en una especie de algoritmo humano, proveyéndolo al sistema comunicacional, al sistema de Internet, información clara y precisa sobre cuáles son tus apetencias. Entonces, hacen de vos un algoritmo y terminan de alguna manera haciendo un mapeo humano digital hacia cuáles son tus afinidades. Bueno, eso está enlazado con la noción de hash que significa hashing. Hashing viene del inglés que significa picar y mezclar. Cómo utilizan ese circuito, digamos, de datos que vos fuiste dejando, huellas digitales. Es como si uno estuviera dejando huellas digitales a la hora de estar navegando por Internet. Pero vamos a enlazarlo primero con la noción de algoritmo. La definición es conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar una solución de un problema, o sea, una conducta predecible. Vale decir que hay operaciones que de manera sistemática ordenadas se realizan, que pueden ser operaciones de la conducta humana, que nos permiten llegar a una conclusión y a una transformación de ese input que ingresa al estilo dato y se transforma en un output. Ese output va a ser un algoritmo matemático. Vale decir que termina siendo eso que es un bloque de información, se va a terminar decodificando, se va a hacer un registro digital y se va a agrupar en bloques vinculados de manera cronológica en cadenas de algoritmos matemáticos, en una información finita. Entonces, ese hashing o hash, que en inglés vuelvo a decir significa picar y mezclar, es esta función que permite establecer una sistematización de ese pasaje que vos haces a través de las redes y a través de tu vinculación con el mundo digital, lo van a sistematizar y va a llegar a un resultado que tiene que ver con una cadena de información puntual. Entonces ahí hay un rastreo hacia lo que vos estás consumiendo. Se están definiendo patrones de conducta.
Pongamos el caso de Facebook, que es una de las empresas más predatorias en la recolección de data personal. Cuando tú te metes a Facebook, todos los likes que tú pones, las fotos que subes, toda esa información, toda pasa a ser procesada por los algoritmos de Facebook. Para que te des una idea, Facebook ha desarrollado aproximadamente 10.000 proxies. Ojo con esto, ha desarrollado 10.000 proxies en las cuales ellos te miden no solamente reconocimiento facial de las fotos que pones, porque ahora subes una foto y te dice hombre blanco, 35 años. O ya no hay que en el taggear, campo. por ejemplo, ya no hay que buscar la persona, ya te la reconoce y te dice, este es Felipe. Así es. Entonces ya los sistemas de inteligencia artificial de Facebook dentro de esos tantos proxies o indicadores y ya te está dando esa información. La voz, cuando tienes conversaciones. Ahora que estamos hablando por intermedio de este instrumento, también nos están grabando, también están haciendo reconocimiento de voz, el tipo de voz que estamos utilizando, las palabras que utilizamos, el tono para saber si estamos enojados o estamos tristes o si estamos en proceso de depresión, ¿no? Las expresiones de nuestra cara, el fondo de nuestras imágenes, todo, absolutamente todo es procesado. En el caso de Facebook, procesan también, por ejemplo, con qué fuerza puedes teclear tú en tu teclado. Eso puede determinar si estás tenso o si estás feliz, la velocidad del teclado, o sea, todo lo que tú subes en esos celulares, estas empresas procesan esa información. No me tienen que creer a mí, porque van a decir, este es un conspiranoico. Lean a Shoshana Zuboff, académica de la Universidad de Harvard, que ha publicado el año pasado, en octubre creo, en septiembre. O bien directamente se puede manipular para que esa persona termine reaccionando o llevando a cabo determinada conducta en base a lo predecible, ¿no? Terminamos siendo algoritmos predecibles nosotros mismos. Fíjense también lo que hace Google, que es una rasterización donde, digamos, establece, digamos, códigos determinados a la hora de arrojar la cantidad de visitas que vos hiciste en determinado sitio y cómo va rankeando hacia arriba. Una noticia, cómo hay que informarla, cómo hay que, digamos, publicarla, determinados hashtags, cuáles son tendencias o cuáles no, hacen que de alguna manera se arroje una información detallada y hay que tener conocimiento a la hora de poder publicarla, ¿no?